Guatevisión, lo mejor que ves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche quiero contarles que tenemos un programa especial, es nuestro último programa. Usted recordará, ya le habíamos contado, este espacio ha servido para acompañarle durante parte del proceso electoral. Y rápidamente quiero contarles quiénes nos acompañan esta noche en nuestro primer segmento. En estudio nos acompaña el licenciado Ignacio Lejárraga, él es presidente de CACIF. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas noches. nuevamente a Decisión Libre. Muchas gracias. Y bueno, en línea se encuentran los representantes de la Junta Directiva, miembros de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán. Les presento al señor Luis Pacheco, presidente de la Junta Directiva, al señor Basilio Puac, él es vicepresidente, también a Héctor Chaclán, él es tesorero, y Rolando Castro, secretario de la Junta Directiva de los 48 cantones. Buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias por acompañarnos. Iniciamos. Este proceso electoral nos ha dejado una serie de lecciones muy importantes, pero vale la pena destacar la defensa a la democracia. ¿Qué es lo que usted pondría sobre la mesa esta noche para reflexionar, licenciado Lejárraga? Bueno, yo creo que la defensa a la democracia se vio desde los resultados de la primera vuelta en adelante. A la larga nos juntamos como sociedad, nos dimos cuenta que realmente el respeto a la ley era clave y dentro de ese respeto está el respetar los resultados que realmente se dieron, que fue lo primero que vimos en la primera vuelta. Luego, pues bueno, ha habido estos casos penales que ha sido importante irlos dilucidando, algunas medidas que también como sociedad dijimos pues no son medidas que puedan ser necesariamente válidas, como la aplicación del artículo 92 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y de nuevo, pues Corte de Constitucionalidad caminó sobre la misma línea, se defendió de nuevo en ese sentido. Llegamos a una segunda vuelta, que fue algo que hubo momentos en los cuales parecía que no iba a ser tan fácil, pero al final de cuentas se dio. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ya dio un resultado oficial de la segunda vuelta. Y pues bueno, Guatemala y los guatemaltecos tenemos un presidente electo, que es Bernardo Arévalo, y en ese sentido nos toca pues trabajar en conjunto con él. Pero las acciones legales continúan y eso preocupa. Bueno, yo creo que las acciones legales tienen que llevar su curso, tiene que llegar al momento en que una acción legal se resuelva de manera legal, ¿verdad? Creo yo que han sido medidas que pues sí han sido fuertes desde el punto de vista que aquí se mezcla lo político con lo legal, si se quiere ver en ese sentido, pero al final se tienen que resolver desde un lado legal. Y la gran diferencia, creo yo, es que en este momento, con todos los ojos que hay sobre este proceso, definitivamente debe de haber un debido proceso que permita que se dilucide al final cómo tiene que caminar. Y en ese debido proceso, pues bueno, ya lo veremos. Creo yo, al final tendremos que ver muy posiblemente de nuevo a una Corte de Constitucionalidad terminando de dictar un criterio de cómo tenemos que interpretar la ley, pero yo tengo fe que vamos a lograr salir adelante con todo este tema. Vamos a escuchar ahora la opinión de los integrantes de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán. Le vamos a dar la palabra al señor Luis Pacheco, presidente. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen al día de hoy después de conocer las acciones, pero también las lecciones que deja este proceso electoral? Adelante. Buenas noches y buenas noches ahí al licenciado y a todos los televidentes. Pues lecciones son varias, pero una de las que principalmente nos llama la atención y felicitamos al pueblo de Guatemala es de que hemos aprendido que nuestra democracia no se debe de vender y negociar. Lo hemos demostrado en las urnas en la primera vuelta, ¿verdad? Sorpresas. No es la primera vez que sucede, pero este año ha sido distinto. Y ahora en la segunda vuelta también hemos ratificado nuestra decisión, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros aprendemos una de las primeras lecciones, que Guatemala ya ha cambiado y está cambiando para bien, ¿verdad?
Y aparte de esta elección, la otra es la unificación de diferentes sectores, sector indígena, sector económico, sector financiero. Nosotros lo hemos visto y eso es bueno, o sea, que de lo malo tomamos lo bueno, porque si esto no hubiera sucedido, creo que cada quien iría por su lado, ¿verdad? Esperamos, como ya lo dijo el licenciado, de que realmente se respete la decisión del pueblo y se respete el hecho de entregar el gobierno a quien corresponde, ¿verdad? No tomar aquellas palabras de que yo entrego al gobierno y esté o no esté, ¿verdad? Eso es algo incorrecto. Hemos visto las ilegalidades que se están dando y eso es a luces, ¿verdad? Entiendo el proceso que se debe llevar a cabo, pero también entendemos y vemos de qué manera están resolviendo los juzgados y que solo es un juez, ¿verdad? Entonces, no son todos. Entonces, de esta manera, nosotros hemos aprendido varias lecciones, he puntualizado las principales para nosotros, ¿verdad? Como 48 cantones. En ese sentido, quisiera preguntarle, ustedes se han reunido en los últimos días, han tomado decisiones sobre acciones que vayan a emprender en los siguientes días ante la oposición. Mire, nosotros siempre hemos tomado acciones, hemos venido con acciones legales, con comunicados, con videos, hemos sido pacíficos, porque también nosotros no queremos ser causa de un estallido social. Hemos hablado con ciertos sectores donde hemos dicho el fin de 48 no es afectar la economía de Guatemala, simple y sencillamente es la manera en la cual el gobierno nos escucha, no es culpa de nadie más que del gobierno, un mal gobierno. Entonces nosotros estamos en sesión, en diferentes sesiones, diferentes espacios. Tenemos una asamblea del Consejo de Alcaldes para determinar qué acción podemos llevar a cabo. Nos tranquiliza algo, como pueblos, que ya fue legalizada al binomio presidencial. Eso nos tranquiliza un poco. Nos preocupa la manera de la cual quieren seguir con la cooptación del Estado a través del Congreso, en donde quieren dejar afuera al partido, ¿verdad? Nosotros no somos partidistas, lo quiero dejar claro, pero sí nos preocupa porque de esta manera ellos no podrían tener algún tipo de intervención en diferentes cargos, ¿verdad? En diferentes comisiones. Y esto viene y debilita al gobierno, que eso es lo que buscan, al gobierno del próximo año. Entonces eso sí nos preocupa un poco, pero por lo demás nosotros estamos un poco tranquilos. ¿Qué acciones podemos tomar? Creo que nosotros en su momento deberemos a conocer a la población. Ahora bien, hoy es un día importante. Tenemos a representantes de dos sectores que se han pronunciado en diferentes ocasiones a lo largo de este proceso electoral, pero también que juegan un papel muy importante en este país. Y a lo largo de este proceso hemos hablado de la importancia del diálogo. Entonces quiero remarcar, tenemos al presidente del CACIF y a los integrantes de la Junta Directiva de los 48 cantones. Ustedes, por la importancia de sus sectores, ¿cómo van a tomar la iniciativa para ese diálogo? Licenciado Lejárraga. Bueno, yo insisto en lo que decía al principio, en el sentido que Guatemala tiene un presidente electo y él debe ser el nuevo líder que este país tenga. Lo que nosotros hicimos como sector privado es ponernos a disposición y estar dispuestos a ser parte de ese consenso que deberíamos de lograr a nivel nacional. Así que de nuestra parte, con toda la buena intención de ello, y por supuesto, si ese consenso el presidente decide que sean los sectores que él escoja, pues nosotros estaremos ahí. Y para mí sería un gran gusto que pudiéramos estar con todas las autoridades indígenas, con 48 cantones y las demás que hay, para que podamos construir un país diferente en ese sentido. Son 4 años que le tenemos que sacar provecho para Guatemala. En el pasado, el sector privado, y bueno, en la actualidad también pueden haber algunos puntos en común, pero otros puntos en los que no concuerdan. En ese sentido, ¿cuál sería su mensaje como presidente del CACIF para los 48 cantones en el contexto en el que nos encontramos actualmente? Justamente yo creo que es momento de que encontremos las cosas que podamos tener en común. Y en ese sentido, pues será sentarnos en ese consenso que debemos de tener bajo el presidente Arévalo para sacar a Guatemala hacia adelante. O sea, las diferencias que ha habido en el pasado pueden ser diferencias, por ejemplo, como bloqueos que se han podido dar, podemos entender las razones, como lo he hablado con el presidente Arévalo. Bueno, hay veces en que hay que entender que los bloqueos se dan porque tal vez no se pudo escuchar a las personas, pero si se les escucha antes, posiblemente no hay necesidad de un bloqueo como tal. Entonces, yo creo que aquí es encontrar las cosas que tenemos en común.
y de esa cuenta tratar de salir adelante para Guatemala. Señores de los 48 cantones, la misma pregunta para ustedes. ¿Cómo tomaría la iniciativa para ese diálogo entre sectores? Claro, lo interesante es el diálogo. Nosotros lo hemos dicho y se lo recalcamos, nosotros no queremos afectar a cierto sector. Lastimosamente es la única manera en la cual el gobierno escucha a la población. Si hubiera un buen gobierno, no creo que habría manifestaciones. Yo creo que todos los sectores estaríamos en plena convivencia. Como 48 cantones tampoco venimos y peleamos directamente con el CACIF, no es nuestro fin. Nuestro fin es que el gobierno escuche nuestras peticiones. Lastimosamente, no sé si es costumbre de los gobiernos o es una mala costumbre o una mala práctica el hecho de decir, bueno, si no tapan carreteras, no nos sentamos con ellos. Pero esta es la situación y lógicamente lo podemos ver en este momento, que nosotros en ningún momento nos hemos levantado como pueblo para manifestarnos porque analizamos la coyuntura en la que vivimos, analizamos qué riesgos corremos. Entonces las luchas y el hecho de tapar carreteras en ningún momento ha sido una lucha en contra de cierto sector. Simple y sencillamente ha sido para que el gobierno directamente nos escuche y para que nuestras peticiones sean resueltas, ¿verdad? Pero al final nosotros también hemos visto el bien común. En ningún momento hemos buscado un beneficio particular. Eso sí, y pues aquí teniendo al presidente de CACIF, pues sentarnos, dialogar, creo que podemos hacer muchas cosas conjuntas, porque ambas partes nos necesitamos, ¿verdad? En este momento en el que la democracia está siendo debilitada o está más débil que nunca según los analistas, ustedes como representantes de estos sectores importantes para el país, ¿qué compromiso asumirían ante la audiencia para fomentar ese diálogo y que quede también de ahora en adelante en el contexto en el que estamos? Licenciado Lejárraga. Bueno, lo primero es terminar con este proceso tal y como dice. En nuestro caso no somos parte en lo que pueda ser ese proceso, pero lo que sí nos toca es poder ser observadores, como fuimos observadores del proceso electoral como tal, y me refiero al proceso penal en ese sentido, y como observadores buscar ver que realmente hay un debido proceso. Eso es algo que para nosotros va a ser clave y estaremos ahí viéndolo, y si vemos algo que nosotros consideramos que no está caminando acorde a la ley, pues lo hablaremos en ese sentido. Eso independiente que sí sigamos buscando esas alianzas que tenemos que hacer entre todos guatemaltecos para salir adelante. Señores de los 48 cantones, del lado de ustedes, ¿qué compromiso asumirían para el fortalecimiento de la democracia? Principalmente el diálogo y sentarnos con el gobierno electo para trabajar conjuntamente con los pueblos. Nosotros hemos dicho que la población es más. A veces se dejan llevar simplemente por el Congreso, pero sin acordarse que la población ha sido quienes ha elegido a los que nos están gobernando. Y de ahí partimos con el gran error de no tomar esa mesa de diálogo. Ya lo hemos practicado, ya lo hemos visto. Hemos tenido el diálogo, hemos trabajado conjuntamente y pues esto beneficia a todos. El gobierno lleva a ejecución su planificación, del lado del CACIF pues siguen con sus funciones y los pueblos indígenas siguen trabajando, porque nosotros también tenemos que trabajar y al momento de paralizar el país también perdemos, ¿verdad? Pero al final lo que nosotros buscamos, como le vuelvo a repetir, es eso, seguir con el bien común democráticamente. O sea, nosotros vamos a comprometernos a seguir siendo observadores del buen gobierno que se pueda llevar a cabo. Más aún ahorita, nosotros estamos velando para que el gobierno se entregue a la persona ya electa. Nosotros sí pediríamos ese compromiso también, no solo de nosotros, sino del gobierno que va a recibir el 14 de enero, a que se comprometa con los diferentes sectores y a que crea una mesa de diálogo entre diferentes sectores para llegar a buenos acuerdos. Ahora bien, tenemos, estamos viendo toda esta serie de acciones legales que están entrampando este proceso de transición. Hay preocupación de diferentes sectores de lo que pueda pasar de aquí al 14 de enero. ¿Cómo ven ustedes eso desde CACIF? Justamente de la manera que le decía, en el sentido que tenemos que seguir siendo observadores de que existe un debido proceso, que realmente las medidas que se soliciten sean medidas acordes a como debe ser y estar observadores de que realmente al final, pues si toca definirlo a través de una Corte de Constitucionalidad, ese sea el camino. O sea, no dejaremos de estar observantes de que sí caminen las cosas, pero buscando que el hilo sea un hilo legal,
el que lo lleven y que, bueno, que también el partido pueda demostrar a través de sus abogados y de las pruebas que ellos tengan lo que corresponda como tal. O sea, yo lo que le pido a las personas es entiendan que hay un proceso legal que tiene que tratarse de resolver también por lo legal, ¿verdad? Pero no por eso dejamos de observarlo como ciudadanos, por si las intenciones son de otro tipo en ese sentido. Ahora, para los señores de los 48 cantones, ¿ustedes tienen temor de que no se lleve a cabo este proceso de transición y que no se entregue la presidencia a el doctor Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero? Sí, porque eso es lo que estamos buscando. Hablamos de procesos legales, pero es un poco complejo decir que son del todo legales cuando vemos las ilegalidades que están haciendo, ¿verdad? Entonces es un poco, es el temor que se tiene. Pero nosotros sí también vamos a seguir siendo observadores de que realmente ahorita el Tribunal Supremo Electoral tiene, ¿qué le puedo decir yo? Tiene tiene que tener, ahí sí que la legalidad al momento de resolver ahorita, porque de él dependen muchas circunstancias que puedan conllevar a cabo. Y como nosotros le decimos y se los manifestamos, vemos los procesos, sí, legales, establecidos en ley, pero cómo se están aplicando ahorita, en este momento, para nosotros es ilegal. Entonces, esa es la preocupación, de que al final de cuentas pueden hacer lo que ellos aún quieran y que ellos, los que están haciendo esto, es un pequeño grupo. Y no es posible, si sector CACIF, 48 cantones y otros pueblos indígenas estamos preocupados, este pequeño grupo todavía no siga controlando. Eso no es posible. Entonces nosotros vemos un poco con preocupación esa situación, porque lógicamente ya está el binomio, pero que estamos viendo cómo aún así quieren tener esa cooptación del Estado a través del Congreso. Bien, pues en este momento les voy a presentar el mensaje de Monseñor Gonzalo de Villa. Él es arzobispo metropolitano y él ha hablado también para nuestras cámaras sobre la importancia de defender la democracia en este momento. Veamos. Sí, es elecciones y respetar las elecciones. Democracia es que el gobierno que haya sido electo sea un gobierno que por lo tanto es democrático, es representativo y tiene la legalidad que le ha conferido el voto de la ciudadanía y que por lo tanto asume la representación de la soberanía del país que le es delegada por el pueblo de Guatemala. Ciertamente las interferencias a que este proceso ocurra son interferencias que desdicen de la democracia y que hacen preguntarse sobre el carácter y la voluntad democrática de determinadas entidades y funcionarios que actúan no tanto por interés de que el proceso electoral concluya de manera ordenada, sino intentar encharcar el proceso electoral a través de distintas actividades que no parecen legítimas ni democráticas y que puede hacer que sean interpretadas como leguleyas. Pero al final quedamos con las expectativas de un nuevo gobierno que no va a tener fácil su tarea, pero un gobierno en el que tenemos que buscar la capacidad de apoyar en todo lo que de bueno haga y apoyarlo en la medida en que representa el voto de un número muy significativo de votantes, que de hecho es el que les ha conferido la victoria. No hacer así, no actuar así, es ser antidemocrático. Bien, también desde Bruselas nos ha hablado Jordi Cañas, él es jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Así que en primera instancia nos ha mencionado cuáles son las lecciones que nos deja este proceso electoral. Así que veamos. Hola, buenos días Alejandra, soy Jordi Cañas desde Bruselas, soy diputado del Parlamento Europeo y jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones de Guatemala 2023. Bueno, las principales lecciones que hemos aprendido de este proceso electoral, en primer lugar me gustaría destacar las positivas que es el profundo compromiso de la sociedad guatemalteca con la democracia y con el sistema electoral.
Eso lo hemos comprobado tanto en la primera como en la segunda vuelta, cómo se ha desarrollado el conjunto del proceso electoral y la profunda implicación del compromiso democrático de los ciudadanos que han participado de él. Yo creo que es un elemento importantísimo a destacar y que desde la misión de observación hemos destacado tanto en el primer como en el segundo informe que hemos elaborado. Y también tenemos que aprender, o qué lecciones aprender, aquellas negativas. Las negativas son las amenazas y los riesgos que han envuelto al proceso electoral y que estamos analizando detenidamente para poder exponerlas en el informe que presentaremos definitivo a finales de octubre, por el objeto de intentar delimitar, acotar e evitar esas amenazas y esos riesgos que han puesto a veces en riesgo el propio proceso y que creemos que tienen que ser corregidos inmediatamente. Y le preguntamos también cómo se logra ese respeto a la democracia que tanto necesitamos en este momento. Bueno, la principal forma de fortalecer la democracia es respetándola. Y eso que parece tan sencillo, en ocasiones es lo más complicado, ¿no? El respeto democrático es el respeto a las instituciones, es el respeto a los procedimientos y es el respeto al resultado electoral de las elecciones. La democracia es un sistema que requiere que permanentemente aquellas personas que participan de él lo ejecuten desde la más alta integridad moral y ética, ¿no? Y muchas veces vemos como las personas que se mueven dentro de los espacios democráticos abusan, instrumentalizan esos instrumentos democráticos que la propia sociedad les entrega en beneficio propio o de algunos sectores de la sociedad, en contra del principio mayoritario y en contra de los resultados electorales, como estamos viendo desgraciadamente en Guatemala en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, la mejor forma de defender la democracia es teniendo una alta integridad moral por parte de todos los operadores que participan en la democracia y sobre todo respetando los procedimientos democráticos y sobre todo respetando especialmente los resultados de las elecciones. Y finalmente, ¿cuáles son los retos para el nuevo gobierno? Bueno, los principales retos que se enfrenta este gobierno y cualquier gobierno es devolver la confianza que le han prestado los ciudadanos de Guatemala, ¿no? Es un gobierno que va a tener una situación pues probablemente complicada en el Congreso, no tiene una mayoría del Congreso, por lo tanto va a tener que hacer política, pero evidentemente para profundizar la democracia, cualquier gobierno lo que tiene que es hacer política, y hacer política en un contexto, digamos, de tanto voltaje político y judicial como el que vive Guatemala, pues no es fácil. Pero probablemente este gobierno o cualquier otro que hubiera ganado las elecciones, lo que va a tener que hacer es política, política de alto nivel, ser capaz de aglutinar sectores con la intención de mejorar la vida de los ciudadanos de Guatemala, que es o debería ser el principal objetivo de cualquier gobierno, y sobre todo intentar combatir la desigualdad. Yo creo que es el principal problema que tiene no solo Guatemala, sino el conjunto de la región y el conjunto del planeta, una desigualdad que afecta directamente a las personas más vulnerables y que este o cualquier otro gobierno debería tener como una de sus prioridades. Pero eso digo desde una perspectiva política, no desde luego como jefe de la observación electoral, que mi objetivo es observar el proceso electoral y no dar lecciones a este ni a ningún otro gobierno. Bueno, pero para fortalecer la democracia el país necesita de todos. Entonces yo quiero finalizar este segmento preguntándoles a nuestros invitados, empezando por el licenciado Lejárraga, ¿cómo desde CACIF van a trabajar ustedes para fortalecer esa confianza en todos los sectores, en todos los guatemaltecos y para contribuir que de alguna manera avancemos y no se repita lo que vivimos en este proceso electoral, por favor? Bueno, lo más importante que debe de haber es no olvidar que hay una ley electoral y de partidos políticos que tiene una serie de fallas y que todavía tenemos que esperar el reporte de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral para que lo tratemos de lograr que se hagan esas modificaciones en la siguiente legislatura. Eso es un capítulo que hoy hacía un poco la broma, que es a veces pasa como el nacimiento y el Belén que lo guarda uno el 6 de enero y no se recuerda a él hasta la siguiente Navidad. Un poco lo mismo con la ley electoral, pasa el periodo electoral y nos olvidamos que hay que hacerle modificaciones a esa ley. Uno de los principales compromisos arranca justamente por no olvidar que hay que modificar cosas importantes dentro de la ley electoral y pedirle a la nueva legislatura que ayuden con que se haga. Eso sería uno de los primeros compromisos. Y el segundo, lo que hemos hablado el día de hoy, el diálogo, que es importante entre todos los sectores. Y hay la apertura de nuestra parte para que lo hagamos. Es un compromiso entonces que ustedes se van a aceptar con los diferentes sectores para dialogar
y buscar ese camino que todos esperamos como guatemaltecos. Hay que buscar los mínimos comunes denominadores entre todos. Tenemos nuestras diferencias, pero tenemos cosas en común y sobre todo lo que tenemos en común es el cariño y el deseo que Guatemala salga adelante. Señores de los 48 cantones, de su lado, ¿cuál es su compromiso con el país para fomentar esa confianza y fortalecer la democracia? Es decir, ¿cómo van a trabajar ustedes desde sus comunidades para lograr esto? Pues claro, justamente nosotros hemos trabajado con las comunidades informándoles sobre la situación que se está viviendo, para que no se cree una desinformación que muchas veces quieren hacer. Este ha sido un trabajo psicológico que ha querido llevar a cabo el gobierno. Nosotros hemos trabajado velando siempre por la democracia, hemos tratado de mantener a la población. Ya les digo, hay mucha exigencia de diferentes sectores de nuestra parte, que nos sumemos a las manifestaciones, no lo hemos hecho por el simple hecho de que no queremos afectar más esta situación. El compromiso con nosotros, y lo hemos dicho, es el diálogo también. Es cierto, no somos iguales y eso es lo bonito de esta vida, que no somos iguales, tenemos distintas ideas, distintos pensamientos, distintos quehaceres, ¿verdad? Y unificando esas ideas y esos pensamientos creo que vamos a llevar a cabo este país a florecer, porque definitivamente si cada uno va por su lado no podemos seguir adelante, ¿verdad? Entonces nosotros sí queremos y aperturamos ese diálogo, lo hemos hecho con diferentes sectores y creo que también en un momento con parte de personas que también integran el CACIF. Entonces nosotros hemos estado en eso y el diálogo también al gobierno se lo hemos pedido. Este gobierno tendría que tener muy claro que el diálogo con los diferentes sectores va a ser una clave en su gestión y que si toma el diálogo en los diferentes sectores, creo que en el Congreso va a tener menos problemas. Entonces para nosotros el compromiso va a ser el diálogo ante cualquier acción. Y finalmente, ya para cerrar esto, ¿cuál sería su mensaje para el sistema de justicia ante lo que estamos viendo en este proceso electoral? Señores de los 48 cantones, por favor. Mire, nosotros lo que exigimos a toda la población es que se sume a esta lucha, que no piense que solo es para un sector, para el beneficio de cierto y determinado partido político, sino que estamos viviendo un momento histórico en donde debemos demostrar que la democracia y la soberanía de Guatemala está en juego. Nosotros tenemos que ser actores de cambio. En este momento nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el país y que nosotros tenemos que seguir siendo observadores a que nuestra democracia no sea vulnerada. Ya dejémonos de ese grupito que nos sigue cooptando. Nosotros sí le pedimos a toda la población que se suma a esta lucha, a este esfuerzo, legalmente, psicológicamente, pero que también si salen a manifestaciones que sea pacíficamente para que no sean actores buscados por algún delito. Eso es lo que nosotros le dejamos del mensaje a la población y al CACIF, pues nosotros decimos el diálogo está abierto, en ningún momento 48 cantones ha peleado con algún sector determinado, lastimosamente se los repito y que no sea cansado, pero es la manera en la que el gobierno nos ha escuchado y la manera en la cual nosotros hemos logrado hacer algunos cambios en beneficio de la población de Guatemala. Licenciado Lejárraga, ¿usted qué mensaje le daría al sistema de justicia y también qué les diría a los señores de los 48 cantones? Al sistema de justicia que se mantengan en un debido proceso, que permitan que el denunciado pueda defenderse correctamente y que, bueno, que al final sea la ley la que mande en este país en ese sentido. Y abrimos el diálogo de igual manera con 48 cantones, va a ser un gran gusto. Insisto, todo esto bajo la sombría de un nuevo presidente de Guatemala que es Bernardo Arevalo. Bien, pues licenciado Lejárraga, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Señores de los 48 cantones, también gracias a ustedes por aceptar la invitación y por haber conversado con nosotros en este último programa de Decisión Libre. Un saludo hasta Totonicapán. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, momento de la pausa. Ya volvemos. Gracias. Menú para todos cambia de horario. Soy el Chef Guayo y junto a Jimmy estaremos acompañándote en la cocina a partir de ahora a las 5 de la tarde y nuestras repeticiones a las 10 de la mañana todos los días. Menú para todos, cocina fácil, práctica y deliciosa. Guatevisión, lo mejor que ves.
Guatevisión, lo mejor que ves. Luna, romántica y luchadora. Alexia quiere ser una gran actriz y tiene la oportunidad de su vida. Kira, rica y linda, sueña con casarse en Cancún. Y es acá donde sus vidas se unen. Pero todo puede salir mal. ¡Huella! ¡Corre, chicas! El destino nunca ha causado tanta confusión. Corran por sus vidas. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Solo por Guatevisión, lo mejor que ves. Pororo es un pequeño y travieso pingüino quien junto a sus amigos llenan tu día de alegría. ¡Tadán! ¡Yahoo! ¡Muy ¡Tengo! Pororo, sábados a las 8:30 y domingos a las 9:30 de la mañana. Guatevisión, lo mejor que ve. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Estamos en nuestro último programa y para cerrar esta edición quiero presentarles rápidamente a nuestros siguientes invitados. Se trata del ingeniero Lionel Toriello, él es columnista de prensa y analista, y también el doctor Aquiles Fayasi. Él es abogado constituyente. A los dos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Y bueno, mucho que analizar, pero hay que poner sobre la mesa qué vamos a hacer para rescatar la democracia. Quisiera preguntarle al ingeniero Lionel Toriello qué análisis hace y de las lecciones que nos haya podido dejar este proceso electoral en el contexto del país. Bueno, yo creo que hay que empezar reconociendo que tenemos o que estamos frente a un fenómeno de reconfiguración de las fuerzas políticas básicas de Guatemala. De hecho, se han formado dos grandes bandos. Por un lado, una amplia mayoría heterogénea que incluye distintas ideologías, distintas regiones del país, distintas etnias, que quieren que haya aquí una auténtica república democrática, y con eso quiero decir una democracia de veras y no la democracia de mentiras que hemos tenido hasta ahora. Ese bando surgió casi que milagrosamente, digámoslo así, de manera espontánea, en el curso de los últimos acontecimientos políticos. Y por otro lado, hay un bando que está, digamos, heredando el régimen que hasta ahora hemos tenido y que hemos tenido por muchas administraciones de gobierno, que yo caracterizaría como constituido por tres componentes principales. Por un lado, hay un núcleo de operadores del régimen que son beneficiarios directos y que de alguna manera llevan la vanguardia de ese bando. Ese bando está afincado electoralmente en un grupo electoral clientelar que está ubicado geográficamente en los cordones de mayor pobreza del país y en donde además circula el narcotráfico. Y finalmente están aliados ideológicamente con un grueso sector de nuestras clases alta y media que por temor a los cambios se alinean de manera transaccional o inclusive a veces hasta tribal con este grupo. Esos dos bandos que se han formado tienen objetivos incompatibles y están en ruta de colisión. Por eso esta elección no ha sido una elección más, es una elección que está a punto de cambiar el régimen y los beneficiarios del antiguo régimen se resisten. En ambos bandos hay cabezas sensatas que piden gradualidad, sensatez, ceñirse a las formas republicanas, pero también hay grupos en ambos bandos que quieren ir más rápido y que nos conducen a la confrontación. Creo que ese panorama general es el que tenemos que tener claro antes de entrar a analizar a dónde vamos y qué nos espera en el futuro inmediato.
Pero de esos dos bandos, ¿quién cree usted que va a ganar? ¿Cree que vamos a llegar al 14 de enero? Creo que el bando mayoritario, el que quiere el cambio de régimen, tiene los números a su favor. El bando que no quiere soltar el poder es un bando que en realidad sus números electorales vienen de un mercado cautivo de electores a quienes de una u otra manera se ha comprado y cuya lealtad no es muy firme. Mientras que el grupo, el bando que quiere los cambios positivos está unido por una esperanza que en términos políticos es una fuerza arrolladora, una esperanza en un futuro mejor. Entonces, en el largo plazo no me cabe ninguna duda que las fuerzas del cambio van a prevalecer. En el corto plazo, sí los grupúsculos que dirigen al bando que se niega a soltar el poder siguen comportándose tan obcecadamente, va a haber ciertamente una confrontación que puede ser más o menos larga dependiendo de cómo se desarrolle esta dinámica. Pero ciertamente hay gente dentro del régimen que se niega a ceder el poder que están encaminándonos a una confrontación que puede tornarse bastante accidentada. Doctor Fayase, vamos a lograr llegar al 14 de enero y cumplir con el cambio. Sí, pero ¿se va a lograr el cambio de mando? Sin ponernos de acuerdo con Leonel, yo les traía la metáfora, en otras palabras, más sencilla de lo que aquí él acaba de decir. Esto dejó de ser una lucha legal, como lo dijeron los anteriores invitados, hace mucho tiempo. Hagamos de cuenta que estamos en el Coliseo de Roma, hay dos gladiadores, un gladiador se llama el sistema y el otro gladiador se llama la reforma, y los dos tienen un gran mazo en la mano. Uno, el gladiador del sistema, tiene el mazo de la ley penal y el gladiador de la reforma tiene el mazo de la ley electoral. Y ahí, tal y como dijo Leonel, viene un choque, querramos o no querramos. Aquí van a haber heridos y van a haber un gladiador que va a salir con sangre. Pues, etéreamente hablando, ¿verdad? No es que vaya a ser esto muy pacífico, muy arregladito, muy transicional. Sin embargo, hay un defecto fundamental en lo que es el arma del bando del sistema. Le voy a leer un pedacito que escribí porque tengo que leérselo. La anterior ley electoral, de que estaba vigente hasta 1983, decía que presentada la solicitud de inscripción de un partido político, se le dará audiencia al Ministerio Público para que investigue a los directivos y la ideología. Imagínese eso. También decía que cualquier ciudadano podía oponerse a la inscripción. Estas normas las utilizaron en el pasado para impedir la formación de partidos políticos progresistas. Nosotros los constituyentes cambiamos esa norma y a partir de entonces se descriminalizó, se despenalizó la formación de partidos políticos. Y a los delitos a los que refiere la ley constitucional de ley electoral, refiere al Código Penal únicamente a los delitos que tengan que ver con el proceso electoral y no con la formación de partidos. Ese mazo del bando del sistema se les va a quebrar porque no va a aguantar a la ley electoral que es de rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aguantar la batalla, tenemos que aguantar. Y existe la teoría en el derecho que es del hecho consumado. Lo primero que le enseña a uno en la Facultad de Derecho es que el hecho hace al derecho y es la base fundamental de lo que fue siempre y que somos herederos de ella, de la Pax Romana. La Pax Romana es nuestro sistema jurídico social en el que vivimos el día de hoy. Entonces lo que tenemos que aguantar es a que haya un hecho consumado y ese hecho consumado llegará el 14 a las 16 con la toma de posesión de Bernardo Arévalo y los diputados.
Pero según las acciones que estamos viendo, ¿eso se va a lograr? Y se va a lograr. Ninguna de las acciones que están haciendo. Usted decía en su análisis que las acciones en todo caso benefician a Semilla. Así es. Las acciones tal y como están planteadas. Mire, hay un tema que se llama los tiempos procesales. Todo lleva su trámite. Entonces, que la diputada Shirley Rivera, lo que yo le pregunto es, hay un acta de la Asamblea de la Junta Legislativa, donde está firmado por todos los diputados de la Junta Directiva que suspendieron a Semilla. ¿Y acaso el hecho de suspender al partido le quita el derecho de defensa? ¿Ante qué estaríamos si porque a una señora se le ocurrió suspender a un partido, se quedaron sin derecho de defensa? Pero en todo caso, su análisis es que sí va a seguir su curso el proceso. El calendario va a llegar al 14 de enero, la presidencia va a cambiar el 14 de enero, el Congreso va a cambiar el 14 de enero y de aquí al 20 de enero las aguas se van a ver calmadas. En todo caso, la pregunta sería, ¿qué nos queda como país para que esto no se repita? Y se las voy a dejar sobre la mesa para que conversemos de ello al regresar de la pausa. Ya volvemos, esto es Decisión Libre 2023. Guatemala no se detiene. Tú puedes formar parte de un plan único que cambiará la forma en la que trabajamos. Es hora de actuar. Sintoniza Guatemala no se detiene. Todos los lunes a las 10:15 de la noche. Solo por Guatevisión. Lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Ya estamos de regreso, gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Ingeniero Leonel Toriello, ¿qué nos queda como país para fortalecer la democracia? Bueno, hay que entender que la confrontación entre estos dos bandos va más allá del 14 de enero. Yo opino, igual que Aquiles, que inexorablemente el 14 de enero Guatemala va a tener un nuevo presidente de nombre Bernardo Arévalo. Pero lo que el bando reformista quiere es que haya aquí una auténtica democracia. Y la democracia de fachada que hemos tenido por los últimos 30 años es un régimen que se diseñó para que la voluntad de una minoría se imponga sobre las aspiraciones de la mayoría, de muchas maneras tramposas que daban de todas maneras la apariencia de un régimen democrático, pero que no son una democracia real. Eso se manifiesta concretamente en que, por ejemplo, ahora, habiendo el bando reformista ganado, digámoslo así, la competencia por el Ejecutivo, tiene de todas maneras un Congreso y un sistema judicial cooptado plenamente por el bando del régimen. Y eso es porque las reglas de juego de cómo nos gobernamos no se han querido reformar, y entonces tenemos en el Congreso representantes que no nos representan. Los diputados escogen de listas anónimas de gente preseleccionada por el régimen y consiguientemente frenan, dificultan, obstaculizan, impiden. Pero vamos a lograr cambiar eso. Entonces, eso va a ocurrir a través de esa confrontación. La, digamos, facción más optimista entre los reformistas apuesta por la persuasión de los nuevos diputados. El nuevo presidente, que se ha mostrado siempre muy moderado, muy cauto, muy apegado a derecho, muy respetuoso de las fórmulas republicanas, dice que va a haber un nuevo clima en el cual los nuevos diputados van a ser persuadidos de esta nueva ética popular y se van a poner del lado de la reforma. Mientras que hay quienes piensan que no, que se va a impedir que el gobierno funcione y entonces
otra banda, digamos, otra facción dentro del bando reformista dice, bueno, pues entonces traeremos al pueblo a las puertas del hemiciclo y gobernaremos con el apoyo de las calles. En todo caso, ya sea por la ruta persuasiva o por la ruta de la presión de las calles, va a haber una confrontación y el régimen va a tener que ceder. Y de una u otra manera, usando los mazos teóricos que mencionaba Aquiles, pues alguno de los dos gladiadores va a salir herido. Y en este contexto, antes de darle la palabra al doctor Fayase, ¿cómo ve usted la postura de dos sectores importantes que tuvimos en el bloque anterior? Sector privado, por medio de CACIF, y los 48 cantones de Totonicapán. Bueno, yo diría que los sectores de los 48 cantones son un ejemplo clásico de esta amplia mayoría reformista que se ha estado gestando espontáneamente en Guatemala. Y la presencia del CACIF, yo diría que es producto de la reflexión de los conservadores inteligentes dentro de la sociedad guatemalteca que se han percatado de que esto es un proceso inexorable, porque sigue habiendo dentro del sector privado organizado grupos que ahorita no están dando la cara, que han sido ciertamente opositores de este proceso, porque le tienen miedo. En la percepción de muchas de las personas de las altas esferas, no solo las empresariales, sino sociales de Guatemala, hay la percepción de que el reformismo que hay detrás de este movimiento se puede desbordar y nos puede llevar a ser una nueva Venezuela. Y entonces tienen, desde la base de esos temores, también una reacción visceral que los ha puesto en compañía de aliados incómodos. Sin embargo, veo con mucha complacencia que el CACIF, que es digamos, la cabeza formal, la cabeza visible de nuestra clase senatorial, para usar el símil con la República Romana, ese grupo ya se percató de que esto es inexorable y se está poniendo del lado correcto de la historia. O sea que los dos son manifestaciones de este fenómeno histórico que está ocurriendo en Guatemala ahorita y que yo considero que es inexorable. Eso sí, la reacción en contra de este fenómeno reformista puede ser muy peligrosa y puede conducirnos a una confrontación que se vuelva más y más peligrosa y difícil. ¿Qué agregaría el doctor Fayase? Lo que acaba de describir Leonel es ni más ni menos la consecuencia del hecho que hace el derecho. No hay para dónde. El CACIF se está alineando, los 48 cantones se están alineando y todas las aguas se están alineando. Es un hecho consumado el cambio de régimen. Pero no solo régimen electoral, sino como bien lo apunta Leonel, esto va apuntando a romper el modelo económico, que es la causa del modelo social que tenemos, que ojalá fuéramos una Venezuela. Somos el país más pobre de América Latina, somos el país más analfabeta, más desnutrido de América Latina. Ojalá fuéramos como Venezuela. Simplemente así de fácil. Bueno, el resto de la pregunta, ¿a dónde vamos? ¿O cómo llegamos ahí? Aguantando. No hay más que aguantar. Yo veo que hay factores nuevos que explican esta inminente debacle del régimen. Antiguamente, el régimen era apuntalado, por ejemplo, por una inteligencia fundamentalmente elaborada por instituciones norteamericanas que nos espían desde que construyeron el Canal de Panamá. Pero antes, esa inteligencia recabada por esas instituciones norteamericanas servían para apuntalar al régimen, para que siguiera en su lugar. Desde más o menos el 2015, un poco antes, desde los prolegómenos de este fenómeno del 2015, esa inteligencia está siendo utilizada para minar al régimen. ¿Por qué? Porque hay un consenso bipartisano en Estados Unidos de que una de las razones de la presión migratoria hacia el norte es que estos países son tan corruptos que terminan expulsando a su gente por falta de oportunidades. Entonces esa inteligencia se empezó a poner al servicio de la reforma del régimen para obligar a nuestros gobiernos a no ser tan corruptos y que entonces hubiese menos presión migratoria. Entonces no tienen ahora los norteamericanos que antes normalmente los avalaban. En segundo lugar, tenemos que ahora
el control de la opinión pública no es tan fácil como antes. No es cuestión de llamar por teléfono a 5 o 6 dueños de medios de comunicación y se controlaba la opinión pública. Ahora, a través de la Internet existe una proliferación de opiniones y eso ha conducido a una conciencia mayor en la ciudadanía. Y finalmente, el ejército, que antes era un aliado incondicional de mantener el orden establecido, es ahora encabezado o está siendo gobernado por una oficialidad distinta a la que había durante el conflicto armado. Tenemos oficiales que no vivieron el conflicto armado, que han sido educados en una doctrina que empezó el general Gramajo, de que la función fundamental del ejército es resguardar la Constitución, y además viven en un entorno social y económico que es afín a las fuerzas reformistas. Entonces ya no puede contar el régimen con el respaldo que antes contaba el ejército. Entonces, si no tienen al ejército, si no tienen a los norteamericanos y si la opinión pública no está controlada, sus días están contados. El régimen no puede continuar. Doctor Fallas, en ese contexto, ¿qué tipo de sistema político nos espera a partir del próximo año con ese cambio del que ustedes están hablando? El sistema político en el que vamos a vivir es el mismo, exactamente el mismo, porque para llegar a la reforma electoral va a costar mucho. ¿Usted cree que no se va a lograr en el primer año? Se va a lograr, pero muy despacio y a paso muy pequeño. Recordemos que el Congreso va a hacer una oposición férrea y destructiva. No va a ser nada colaborador, sino que ya empezamos a ver ahorita con ese acto unilateral de desconocer a un partido político. Así se van a comportar a partir del próximo gobierno, porque esta señora ahí va a seguir. Y los de Vamos ahí están y los de la UNE ahí siguen. No hay nada nuevo en el Congreso. El Congreso va a ser destructivo. ¿Qué es lo primero que el Congreso no va a hacer? Elegir cortes. Quiere decir que por lo menos el primer año el nuevo gobierno va a convivir con las antiguas cortes. Sigue teniendo a los enemigos al alacrán metido entre la camisa. ¿Cómo hacemos para llegar a una reforma política? Tenemos que pasar por la Comisión de Actualización y Mejoras Electorales. ¿Y quién termina evaluando eso? La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que son los que le van a proponer al Tribunal Supremo los cambios. ¿Cuál es el cambio fundamental? Lo que Leonel decía. No hay representantes que nos representen, porque la ley no lo permite. Y así que todo el origen de todo el ciclo está en romper exactamente que sí nos representen. Y cambiar para el siguiente proceso electoral. Que el diputado, todo el pueblo sepa dónde vive el diputado, en qué parque pasea el domingo y a qué escuela va a sus hijos. Y ahí cambiarían las cosas. Entonces, el modelo va a cambiar y va a evolucionar lentamente. No sé, no me atrevo a decir que haya cambiado lo suficiente para la próxima elección. Lo que sí cambió es la mentalidad del votante. Eso sí cambió radicalmente. Y hay que mantenerla. ¿Será que se va a mantener? Tengo ya solamente 2 minutos, tenemos que concluir. Vamos a escuchar lo que usted quiere agregar, pero también le quiero pedir recomendaciones para el presidente electo, por favor, ingeniero Toriello. Sí, yo discrepo en el sentido de que las presiones de la ciudadanía van a forzar una definición. No creo que el sistema puede continuar como está. Definitivamente en el plano económico vamos a seguir siendo, creo yo, una sociedad capitalista, pero con regulaciones y más parecida a una economía capitalista moderna y regulada. Pero además, desde el punto de vista político, va a haber la hora de la verdad. Y pienso que si bien el nuevo presidente electo va a continuar intentando hacerlo por la vía persuasiva, definitivamente si hay una oposición obcecada como la que está describiendo ahorita Aquiles, va a haber una reacción popular y probablemente se generen hasta condiciones prerrevolucionarias. Ojo, si la obcecación de la reacción es muy alta, aquí pueden haber cambios revolucionarios. 2 recomendaciones para el presidente electo. Yo creo que hasta este momento ha conducido el proceso de manera muy correcta, que está guardando un equilibrio
entre sus fuerzas más impacientes y quienes temen que se desborde el celo reformador, y lo ha hecho bien. De manera que yo lo exhorto a continuar en ese proceso y a estar consciente de que el pueblo está con él. 30 segundos, doctor Fayase. 2 recomendaciones para el presidente electo. Al presidente electo no le puedo recomendar yo nada, pero sí lo que... Pero ¿qué esperaría en todo caso? Lo que le diría es, número 1, ya recibió sus credenciales finales, ya es el presidente, que tome el caballo por las riendas, se monte en él y lidere. Y lo segundo es a su equipo legal que dejen de ser tan ingenuos, hay que darles duro. Bien, pues les agradezco a ambos el habernos acompañado esta noche en el último programa de Decisión Libre. Y para que una decisión sea verdaderamente libre, debe existir respeto a la democracia y a la libertad de expresión. En este espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre buscamos poner los diferentes temas en perspectiva. Así que muchísimas gracias a usted que está frente a esa pantalla por su fidelidad y por acompañarnos en este proceso. Gracias también a todo el equipo de producción, a Jorge Hernández, que está detrás de cámaras, y a todo nuestro equipo, por supuesto, y también a los periodistas que me acompañaron en esta serie de entrevistas, Otto Ángel, Antonio Barrios, también Juan Manuel Fernández y Alex Rojas. Nosotros nos seguiremos viendo en otros espacios, los espero en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Buenas noches, que descansen.